Hola, mi nombre es José Manuel Torres, soy abogado y especialista en Derecho Tributario y actualmente me desempeño como consultor tanto para el sector público como privado en temas tributarios y cambiarios, y quiero invitarlos a participar en nuestro curso sobre el régimen cambiario colombiano, donde podrás aprender qué es el régimen cambiario colombiano, cuáles son las operaciones que deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario, cuáles son las obligaciones y formalidades que deben cumplirse al canalizar esta clase de operaciones, cuál es el régimen de procedimiento y sancionatorio aplicable en esta clase de operaciones, cuáles son los principios que rigen el sistema y cuáles son los sujetos que participan en el mismo. Esto y mucha más información y contenido sobre el régimen cambiario colombiano. Por lo cual, quiero invitarlos a participar y a ingresar a nuestra plataforma lexo.legal. Hola a todos y todas, bienvenidos a este sábado, por fin de semana, a puertas de la Semana Santa y de arrancar con un espacio pues de descanso para nuestras vidas, un poco un paréntesis a esa monotonía, a esa cotidianidad a la que nos enfrentamos, bueno, en general durante todo el año, ¿no? De lunes a viernes. Y para nosotros es un privilegio estar acá, siempre lo hemos dicho, lo reiteramos. Qué alegría que ustedes estén conectando. Sé que es un sacrificio importante, es un sábado. Sé que estamos a punto de entrar a la Semana Mayor. Muchos toman este espacio para hacer introspección, otros para compartir con sus familias. Pero de verdad que nos alegra mucho que haya personas que separen una horita de su sábado para aprender derecho tributario. Estamos en el marco de nuestro segundo ciclo de capacitaciones gratuitas de preparación para el concurso de méritos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién es Lexo? Lexo es una metodología de aprendizaje autodirigido que hace uso de las nuevas tecnologías de información para la comprensión de conceptos jurídicos de forma fresca, sencilla, profesional, pero sobre todo eficiente, para que podamos entender aquellos conceptos que a veces parecen muy complejos, muy difíciles, que requieren tal vez de una explicación adicional para que podamos usarlos en la cotidianidad y responder preguntas y sobre todo entenderlos y aplicarlos. Eso es lo más importante. Nos diferenciamos esencialmente porque creemos que la enseñanza va más allá de simplemente resolver cuestionarios o de hacer una lectura. Muchas veces necesitamos una guianza y creemos que el conocimiento tiene una función social y por esa razón hacemos este ciclo gratuito. Así que, primordialmente, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que hagas parte de la comunidad dando a conocer estos links, dando a conocer estos videos. Si sabes de una persona que de pronto quiere prepararse y no sabe por dónde empezar, comparte el link de nuestro canal de YouTube. Aquí va a encontrar todas las clases, así como ustedes han asistido, estas personas también pueden hacerlo. Recordemos que estamos construyendo conocimiento entre todos y cada uno de ustedes es un elemento indispensable en esta rueda de aporte de ideas, de tiempo, de apuntes, en fin. Estamos haciendo comunidad y eso es lo más importante. Así que de verdad, muchísimas gracias. Hoy tenemos mucho tema por ver, pero bueno, quisiera detenerme a saludar a cada uno de ustedes en el chat, pero toca avanzar mucho porque nos quedamos un poquito cortos la clase pasada. Recordemos que estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta. Sin embargo, los saludo a todos. Muy buenos días. Escríbanos en el chat desde dónde nos ven, desde qué parte de Colombia nos están escuchando. Créanme que para nosotros es súper importante saber eso. Nos motiva un montón saber que nuestra comunicación está llegando a todos los rincones del país. Qué alegría porque hacemos esto con mucha pasión, le invertimos tiempo, invertimos ganas y la verdad que le ponemos el alma para que entre todos podamos crear y formarnos como profesionales. No siempre, no siempre la intención tiene que ser ganar algo de forma individual. También podemos construir comunidad y esa es la idea del EXO. Entonces, este ciclo gratuito está dirigido especialmente para ello. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.facebook/lexo.legal, en YouTube /lexolegal, que es esta plataforma en la que estamos compartiendo nuestras clases gratuitas. Nos encuentran en Instagram también y asimismo nos encuentran en nuestro portal web www.lexo.legal. De hecho, los invito a que ingresen porque hay un curso completamente gratuito para que puedan complementar su formación y es el de Principios Constitucionales del Derecho Tributario.
Ahí van a aprender qué es el principio de legalidad, el principio de equidad, el principio de progresividad, el de generalidad. Vamos a entender qué es la no confiscatoriedad, entre otros conceptos desde el punto de vista constitucional y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la mano de ejemplos. Este es un tema muy importante porque hace parte de la teoría general de la imposición o la teoría general del tributo. Entonces, súper invitados para que ingresen a la plataforma www.lexo.legal y se suscriban gratis al curso de principios constitucionales del derecho tributario. Ahora, sobre el curso premium, bueno, ese va a salir después en la primera semana de abril, no se preocupen. Por el momento enfoquémonos en este ciclo gratuito. De verdad, compártanlo, denlo a conocer, comenten, ingresen al grupo de Facebook que lo vamos a encontrar como material de estudio día del 2021 para que puedan descargar lecturas, puedan ver apuntes, de pronto puedan conversar con otras personas allí y podamos apoyarnos entre todos en este proceso de formación. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase. La vez pasada iniciamos con la primera parte de la introducción al impuesto sobre la renta. Y recordemos qué vimos en esa oportunidad. En esa oportunidad vimos qué es el impuesto sobre la renta como una definición general, el objeto de imposición del impuesto sobre la renta, las características del impuesto sobre la renta, resolvimos la pregunta ¿qué grava el impuesto sobre la renta? Luego respondimos qué tipo de rentas se graban y allí nosotros nos concentramos un poco porque empezamos a hablar de los criterios de vinculación de la renta a la potestad tributaria. Hablamos del criterio de fuente y el criterio de residencia. Hablamos de los ingresos de fuente nacional, de fuente extranjera y de las reglas especiales que ha diseñado el legislador. Y por otra parte, hablamos de la residencia o domicilio, como este criterio de vinculación de carácter subjetivo que otorga un estatus a una persona natural o jurídica. En caso de que sea una persona jurídica, hablaremos de domicilio fiscal, no residencia, ojo con eso. Y en virtud de ello sabremos de qué manera tendrá que tributar. ¿Listo? Entonces llegamos hasta ahí. Luego empezamos a leer el artículo 9 y definimos por qué conceptos va a tributar un residente y por qué conceptos va a tributar un no residente. Y finalmente llegamos al artículo 10, al primer artículo. Y ahí vamos a retomar. ¿Qué hemos dicho con anterioridad? Habíamos hablado sobre cómo se determina residencia. Hablamos del artículo 10. Dijimos que el artículo 10 del Estatuto Tributario introdujo unas reglas para extranjeros, diplomáticos y nacionales colombianos, ¿verdad? En ese orden de ideas hablamos brevemente, tocamos cuáles eran las reglas para la determinación de los extranjeros, ¿no? Y dijimos que de acuerdo con el artículo 10 significaba permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida. O sea que el criterio de 183 es indispensable. Algunos se preguntarán, bueno, pero a la norma habla de más de 183, entonces ¿son más de 183 o solo 183? En eso tenemos que ser muy claros. Son 183 o más. No significa que sean 184, son 183 o más. Así lo ha desarrollado la doctrina de la administración tributaria, lo reconoció la jurisprudencia y tienen que interpretarse de esa manera. ¿Listo? Entonces dijimos que si el extranjero ingresaba a Colombia, desde el día de entrada empezaban a contarse sus días de permanencia en el territorio nacional. Y no importaba que entrara o saliera del país. Incluso hablamos de un ejemplo de la señora Messi de Argentina. Casualidades, ¿no? Recuerden que todos los ejemplos que estamos dando en el curso son puras casualidades. Y dijimos que esta persona entraba y salía, entraba y salía y entraba y salía. Nosotros mencionamos que era necesario sumar cada día de entrada y cada día de salida para definir si en total sumaban 183. Y ahora bien, si hayan dos periodos graduales involucrados, en este caso era 2019 y 2020, el de nuestro ejemplo, veámoslo, esta persona será residente fiscal por el año 2020 en caso tal, ojo con eso, en caso tal de que se sumaran los 183 días. En ese orden de ideas, por el año 2019, solo tendría que tributar por concepto de sus rentas de fuente nacional, que las define el artículo 24 del Estatuto Tributario, pero por el año 2020 iba a tener que tributar respecto de sus rentas de fuente nacional y extranjera, o la renta mundial. Bueno, ahora bien, también indicamos algo muy importante y señalábamos que con la entrada del extranjero a nuestro país, inmediatamente iniciaba a contarse un plazo de 365 días. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta que esos 365 días
no son iguales a de 1 de enero a 31 de diciembre que corresponden al año agradable del impuesto sobre la renta. Esos 365 días son un plazo que contempla el artículo 10 del Estatuto Tributario para determinar la residencia. ¿Listo? Y en el marco de esos 365 tienen que completarse entonces los 183 días. Y con eso cerramos el tema. Hasta ahí y vamos al día, ¿verdad? Ahora, como mencionamos, el artículo 10 define 3 reglas para extranjeros, para diplomáticos y para nacionales. Revisemos la regla para los diplomáticos. ¿Qué dice la norma? La norma va a encontrar en el literal 2 lo siguiente. Encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentren en misión respecto de todo o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes se van a considerar residentes fiscales en Colombia? ¿Qué personas naturales? Aquí la norma no lo indica. Aquellas que se encuentren en relación con el servicio exterior colombiano, como los diplomáticos, embajadores, cónsules. Y ojo, y en virtud de las convenciones de Viena, que adicionalmente esta persona o estas personas se encuentren exentas, que no tengan que pagar ningún impuesto directo, como la renta, en el país en el cual están desempeñando la misión. Identifiquemos lo siguiente. ¿Por qué nace esta norma? La Convención de Viena establece, en virtud de las relaciones diplomáticas, que si un país recibe a un agente diplomático, ese país que lo recibe no le va a cobrar impuestos. Entonces, como vamos a ver a continuación las reglas de los nacionales, es muy probable que si ese país no le cobra impuestos y si adicionalmente se aplican las reglas de las personas naturales para definir la residencia, es muy probable que dicho sujeto no tenga que pagar impuestos en ningún lado. ¿Se imaginan eso? ¿Por qué? Por ejemplo, si está en Londres, simplemente está exento de todos los impuestos como el impuesto sobre la renta. Y dado suponiendo que toda su familia se encuentra en Londres y que no tenga activos aquí en Colombia y sus ingresos todos sean de fuente extranjera, básicamente no sería residente fiscal ni de Londres ni de Colombia, entonces no tendría que pagar impuestos en ningún lado, pero eso no puede aplicar y no puede funcionar de esa manera. Siempre es necesario, o sea, no puede suceder que una persona no pague impuestos en ningún lado. Por eso Colombia dice, bueno, dado que usted se trata de un caso especial, dado que tenemos en cuenta que usted está prestando un servicio relacionado con la diplomacia colombiana, entonces yo voy a entender que usted es residente fiscal colombiano. Ay, pero ¿por qué? Pues porque está exento de todos sus gravámenes en el otro país. Así de sencillo. Y por eso es que podemos identificar las siguientes reglas de aplicación. Si escudriñamos el artículo 10, vamos a identificar que dice primero, tener relación con el servicio exterior del Estado colombiano. Básicamente que sea un diplomático. Ojo, dicha relación debe existir en virtud de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. O sea, tiene que estar en el marco de dichas relaciones. Es indispensable. ¿Listo? Y por otra parte, como requisito adicional, está que deben estar exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión. Así podemos identificar cómo el artículo 10 recoge reglas especiales sobre los extranjeros. Entonces, hasta el momento tenemos las siguientes reglas. Sobre los diplomáticos, tenemos reglas sobre los extranjeros y reglas sobre los diplomáticos. Y establece las características para cada uno. Veamos un ejemplo muy sencillo como para comprender la lógica de cómo funciona esto. Dice, Juan Carlos Espinela Verde es embajador en Londres. De acuerdo con la Convención de Viena, Londres no le cobrará ningún tipo de impuesto directo durante el año 2020. Sin embargo, el servicio diplomático le pagó 20 millones mensuales por concepto de su salario. La pregunta es, ¿dónde tiene que pagar impuestos Juan Carlos? Si aplicamos entonces lo estipulado en el artículo 10 del Estatuto Tributario numeral 2, sabremos que Juan Carlos va a ser residente fiscal colombiano, puesto que reúne los requisitos allí señalados. Primero, está involucrado en virtud del servicio exterior de la diplomacia colombiana. 2. Dicho servicio se enmarca dentro de la Convención de Viena. Y 3. Se encuentra exento de todo impuesto allá en Londres, en Inglaterra. Luego,
pues vamos a tener muy claro que entonces va a ser residente fiscal colombiano y como consecuencia sus honorarios van a estar grabados aquí en Colombia. Por ende, esta persona que se llama Juan Carlos va a tener que declarar tanto de sus ingresos de fuente nacional como sus ingresos de fuente extranjera en Colombia y tendrá que dar a conocer su patrimonio tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. ¿Listo? Ahí vamos cerrando nuestras dos principales reglas, extranjeros y diplomáticos. Ahora vamos con la tercera regla y la regla de los nacionales. Uno puede pensar que los nacionales todos somos residentes del impuesto sobre la renta. Todos somos residentes fiscales para efectos del impuesto sobre la renta. La gente piensa regularmente eso, pero es importante hacer algunas precisiones. Y es que así como sucede con los extranjeros, respecto de los nacionales, existen también unas reglas. De manera que es posible, ojo con esto, es posible que un nacional no sea residente fiscal. No significa que porque nacimos en Colombia inmediatamente somos residentes fiscales. Es posible que un nacional no sea residente fiscal. Por eso les mencionaba precisamente que la nacionalidad no es un criterio preponderante para definir estrictamente la residencia de forma automática. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta. Aquí voy saludando a algunos que se conectan. Bienvenidos. Qué alegría que estén aquí. Espero que les esté gustando la clase y vamos conversando. Vamos ahora a revisar cuáles son esas reglas de residencia. ¿Listo? Entonces, dice lo siguiente, artículo 10. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones. 3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable, primera condición, su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. En ese orden de ideas, aunque una persona colombiana esté viviendo en el exterior y sea nacional colombiano, si su cónyuge o compañero o compañera permanente no separado legalmente está viviendo en Colombia, al igual que sus hijos menores de edad dependientes, inmediatamente va a ser residente fiscal colombiano. Básicamente, digamos de alguna forma un poco sencilla, la familia es aquello que lo vincula, lo ata a la residencia fiscal. ¿Listo? Ahora, el artículo 10, numeral 3, nos trae una serie de requisitos. Con que se cumpla uno, basta para que sea residente fiscal. ¿Listo? Entonces, si su caso es que su compañero o compañera permanente no separado vive en Colombia junto con sus hijos menores de edad dependientes, en consecuencia, usted va a ser residente fiscal. Así de sencillo. Pero veamos las otras reglas a ver qué encontramos. B. Que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. D. Que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. E. Que habiendo sido requeridos por la administración tributaria para definir su residencia, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Y F. Que tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Miren, podemos identificar entonces claramente que se trata de unos requisitos que prácticamente todos cumplimos. Es que ese es el tema. Prácticamente todos los nacionales colombianos cumplimos con estos requisitos y por ende somos residentes fiscales colombianos. O nuestra cónyuge o compañero o compañera legal permanente se encuentra aquí en Colombia o nuestros hijos. O 2, más del 50% de nuestros ingresos son de fuente nacional. O 3, más del 50% de nuestros activos son administrados acá. O 4, más del 50% de nuestros activos son poseídos en el país. Y bueno, y hay otras reglas especiales, como que si la administración lo requiere, no hayan demostrado que son residentes en el exterior o que de pronto tengan residencia en una jurisdicción calificada como un paraíso fiscal. Hasta esto parece todo muy sencillo, pero pasó algo. Con el tiempo se dieron cuenta que había muchos colombianos en el exterior. Pensemos en jugadores de fútbol, por ejemplo, Falcao, el Tigre Falcao. El Tigre Falcao vive en este momento en Turquía, si no me equivoco, pero supongamos que antes vivía en Mónaco, ¿no? En el Principado de Mónaco. Y allí tenía su familia. Entonces, prácticamente, podríamos suponer un ejemplo, que sus activos en Colombia sumaban más del 50%, pero adicionalmente vivía a tiempo completo en Mónaco. Luego,
pareciera entonces que era residente fiscal de los dos lugares, tanto de Mónaco porque su vida prácticamente se desarrollaba allá y sus ingresos la mayoría eran de allá, pero en Colombia tenía tal vez sus activos, o tal vez parte de su familia, o supongamos, su núcleo familiar está en Colombia, de pronto su cónyuge, no sé. Entonces muchos colombianos en el exterior empezaron a presentar problemas de doble imposición, porque eran residentes tanto de la jurisdicción donde estaban domiciliados como del país colombiano. De manera que se dio una reforma a este artículo 10 y se introdujo un nuevo parágrafo que vamos a leerlo a continuación. Este parágrafo limita la aplicación de estos requisitos del artículo 10 de la siguiente manera. Miremos. Parágrafo. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3. Ojo, o sea, los nacionales que cumplan con algunos literales que ya estudiamos, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. O sea, si reúnen alguna de las siguientes condiciones que vamos a leer, entonces no son residentes fiscales colombianos. ¿Listo? Si reúnen alguna de las siguientes condiciones. Primera, que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tienen su domicilio. Y segunda, que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tienen su domicilio. Como podemos identificar entonces, pensemos en un jugador de fútbol. Si el 50% más de sus ingresos se generan en ese país donde está prestando los servicios deportivos, entonces no va a ser residente fiscal colombiano o sus activos suman el 50% fuera del país, a pesar de que cumplan alguna de las condiciones que leímos anteriormente en el literal 3 del artículo 10, entenderemos entonces, ojo con esto, que no van a ser residentes fiscales colombianos. ¿Cómo podemos concluir el tema hoy cerrándolo? Para los nacionales, las condiciones se encuentran en el numeral 3 del artículo 10 y basta con que se cumpla una. Sencillo. Por ejemplo, si Brandon Espinel vive, no sé, en Singapur, pero más del 50% de sus activos, porque no sé, tengo 3 apartamentos, uno en Singapur y 2 en Bogotá, entonces más del 50% de sus activos se encuentran en Bogotá, inmediatamente va a ser residente fiscal colombiano, con excepción de 2 reglas. Y esa es la otra parte que tenemos que tener muy en cuenta con estas reglas. ¿Cuáles son entonces estas excepciones? Primera, que el 50% más de mis ingresos se generen en ese país donde yo tengo el domicilio. Puede ser que más del 50% de mis ingresos se generen por mis ingresos laborales en Singapur, o que el 50% de mis activos se encuentren en ese país. Dado que el 50% de mis activos se encuentran en Colombia, claramente no cumplo con esa condición, pero dado que cumplo con la primera, que es la de los ingresos, pues automáticamente no seré residente fiscal colombiano. Con eso podemos cerrar entonces las reglas de residencia previstas para personas naturales. Ahora, ¿qué encontramos respecto de sociedades? ¿Listo? Vamos a leer el artículo 12 del Estatuto Tributario. Dice, artículo 12, sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen en fuente fuera de Colombia, que es entonces una regla muy parecida a la de la residencia, ¿no? Solo que vamos a tener muy presente que cuando hablamos de personas jurídicas no hablamos de residencia, sino de domicilio fiscal. Y en ese orden de ideas, las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias de fuente nacional por el criterio de la fuente. Pero ustedes van a decir, pero ¿cómo así que entidades? Bueno, es que hay figuras corporativas que no están previstas en nuestra legislación colombiana, pero que sí funcionan en el exterior y se asimilan al tratamiento de una sociedad. Por ejemplo, las fundaciones de interés privado. En Colombia no tenemos propiamente esta figura contractual y corporativa o de organización, pero vamos a entender que para efectos tributarios se va a asimilar. Entonces, si esta fundación de interés privado obtiene ingresos de fuente nacional, pero está domiciliada en el extranjero, pues va a tener que tributar solo respecto a sus ingresos de fuente nacional. Ahora bien, ¿cómo se determina el domicilio fiscal de una sociedad? Porque pues es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se determina? Tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación colombiana prevé que una sociedad se encuentra domiciliada en Colombia cuando se reúnen algunas de las siguientes condiciones. Primero, que haya sido constituida de acuerdo con las leyes colombianas. O dos, que su sede efectiva de administración
a pesar de que probablemente haya sido constituida en otra jurisdicción, que la sede efectiva de administración se encuentre en Colombia. ¿Qué significa esto? Que el lugar donde se toman decisiones, donde se encuentran los socios, donde se toman las decisiones de gerencia y de orientación del vehículo corporativo, sea Colombia. Puede que mi escritura pública diga Panamá, pero si las reuniones se efectúan en Colombia y los negocios se desarrollan en su totalidad, bueno, los negocios no, si las decisiones de poder y gerencia se entienden tomadas en Colombia, la sede efectiva de administración se encuentra en Colombia, si lo demuestra la administración tributaria, se entenderá que esa sociedad se encuentra domiciliada en territorio colombiano para efectos fiscales y por ende tendrá que tributar, o bueno, declarar y tributar eventualmente respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera. Así como vimos un ejemplo de las personas naturales, veamos un ejemplo de las personas jurídicas. Obviamente todo esto es un supuesto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, simplemente estamos haciendo este ejercicio de forma académica para que podamos comprender cómo funciona esta norma. Dice, Coca-Cola Co.SAS es una sociedad constituida y domiciliada en Colombia. Durante el año 2020 percibió ingresos brutos equivalentes a 300 millones de pesos. ¿Listo? De esos ingresos, 100 millones se originaron por ventas realizadas en Colombia, 150 millones por ventas realizadas en Estados Unidos y 50 millones por arriendos de inmuebles ubicados en Venezuela. ¿Cuáles ingresos estarán sometidos a gravamen en Colombia por el año gravable 2020? Recordemos, la parte inicial del caso nos indica que es una sociedad domiciliada y constituida en Colombia. Por ende, podemos deducirlo de una manera un poco relativamente sencilla. Es domiciliada fiscalmente en Colombia. Punto. En consecuencia, va a tener que tributar tanto respecto de sus ingresos de fuente nacional como de sus ingresos de fuente extranjera. Así las cosas, tanto los 100 millones dados por las ventas realizadas en Colombia, como los 150 millones por ventas en Estados Unidos y finalmente los 50 millones por arriendos de inmuebles en Venezuela, tendrán que declararse y eventualmente tributar por concepto del impuesto sobre la renta en Colombia. Esto toda vez que el criterio de vinculación es el del domicilio fiscal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que tenemos relativamente claras estas nociones de residencia y de domicilio. ¿Qué sigue en este momento? Bueno, vamos a empezar a analizar los elementos esenciales del impuesto sobre la renta en Colombia. Elementos esenciales del impuesto sobre la renta en Colombia. Así que podemos ir haciendo como un espacio en nuestros apuntes, en nuestro cuaderno de notas para empezar un nuevo tema. Elementos esenciales. Y el primer elemento que vamos a estudiar es el sujeto activo. Recordemos brevemente. ¿Quién es el sujeto activo de la obligación tributaria? El sujeto activo de la obligación tributaria es el acreedor. Es es el Estado al que le debemos el pago de los tributos. Es el acreedor dentro de la obligación. Recordemos que en toda obligación existen dos partes. Un acreedor a quien se le debe y un deudor quien debe pagar la prestación. Cuando estudiamos el concepto de la obligación tributaria, identificamos que el acreedor por regla general de las obligaciones tributarias es el Estado. ¿Listo? En ese orden de ideas, el Estado va a ser el titular. Ahora bien, punto seguido. ¿Cómo hace el Estado para recaudar esos impuestos? ¿Cómo hace para fiscalizarlos, para liquidarlos, para cobrarlos, para discutirlos, para sancionar? Lo hace por medio del administrador de la obligación tributaria, que en este caso, tratándose de un impuesto de carácter nacional, acuérdense cuando estudiamos el decreto de organización de la DIAN, no se les olvide, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Ese va a ser el administrador tributario de la obligación. ¿Listo? El administrador. Luego, de acuerdo, por ejemplo, si leemos el decreto 1742 de 2020, si no me falla la memoria, o el 4048 de 2008, que es el antiguo de la estructura, vamos a identificar que la DIAN tendrá a su cargo la administración del impuesto sobre la renta. ¿Y qué significa administrar? Como les mencioné hace brevemente, significa adelantar todo el proceso de recaudo, de la fiscalización, de la liquidación, de la discusión, de la sanción y del cobro coactivo o forzoso de la obligación. ¿Listo? Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, vamos a reconocer que el sujeto activo es el Estado, nación como manifestación de la personalidad jurídica del Estado.
pero el administrador va a ser la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bueno, ese va a ser el administrador de la obligación tributaria. Ahora bien, respecto al impuesto sobre la renta, y no pasa en Colombia particularmente, pero hay otras discusiones que se dan. Por ejemplo, algunos señalan que generalmente las comunidades internacionales, como la CAN, como lo es la Unión Europea, propiamente, que es una comunidad mucho más estructurada, por decirlo de alguna forma, y con decisiones más vinculantes, en cierta medida, a veces esta comunidad internacional puede fungir como sujeto activo de la obligación tributaria, ¿no? En Colombia no sucede eso, pero quiero que lo tengamos en cuenta. O sea, puede llegar a suceder que el sujeto activo pueda ser una comunidad supranacional o una comunidad internacional. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente, comentario ahí para Semana Santa, cuando estén con sus familias y digan, oiga, el sujeto activo, imagínense que puede ser no solo el Estado, sino una comunidad supranacional. Ahora, en el marco de la discusión del sujeto activo es donde se presentan todos los inconvenientes de la doble imposición. ¿Por qué? Porque Colombia o el Estado colombiano va a ser sujeto activo solo respecto de, bueno, como mencionamos, los criterios de vinculación. Pero puede llegar a suceder que otro Estado considere que es sujeto activo de un mismo ingreso. Tendríamos entonces a un sujeto pagando dos veces un impuesto respecto de un mismo ingreso para dos jurisdicciones diferentes que se atribuyen o abrogan facultades para fiscalizar. Allí es donde aparece la dificultad de la doble imposición y regularmente por eso es que los estados celebran convenios para evitar la doble tributación. Los invito a ver esa clase, fue bien interesante para que la lean, la revisen, bueno, no la lean, la vean, la revisen y puedan comprender cómo sortear estas dificultades. Pero dicho esto, ¿ahora qué nos queda? Ya sujeto activo, digamos que lo tenemos claro. Estado, administrador del impuesto, la DIAN. Nos queda profundizar en el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y como mencionamos preliminarmente, ¿quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? Es aquel que debe la prestación fijada en la ley. En el caso del impuesto sobre la renta, por regla general, quien realiza el hecho generador será el mismo que va a tener que tributar. Es decir, va a ser el mismo que va a tener que declarar ya en el formulario 110 o 210, tratándose de si es una persona natural o jurídica, desarrollar el formulario y a la vez pagar el impuesto. Regularmente va a desarrollar la misma función. ¿Listo? Como para que lo tengamos súper presente. Ahora, mencionado esto, preguntémonos, ¿quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria del impuesto sobre la renta? ¿Quiénes son? Bueno, el estatuto tributario podríamos decir que identifica tres grandes grupos. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, artículo 7 del estatuto tributario. Por eso decimos que hasta morir a veces sale caro en este país, ¿no? Porque las sucesiones ilíquidas también van a pagar el impuesto sobre la renta. Segundo grupo, las sociedades y entidades asimiladas, que era lo que les mencionaba. En Colombia, aquella entidad que dijéramos preliminarmente no sea catalogada o calificada como una sociedad, va a entenderse como una sociedad asimilada y va a tener el mismo tratamiento fiscal de una sociedad. Sucede mucho con las sucursales. Las sucursales son tratadas como sociedades para efectos fiscales. Entonces vamos a identificar que van a tener obligaciones tributarias muy parecidas. Tenemos este primer grupo que son personas naturales y sucesiones ilíquidas y el segundo grupo que son, entonces, ojo con esto, sociedades y entidades asimiladas. Bueno, sí, corporativas. Ahora, obviamente, con pinzas esta información. ¿Por qué? Porque estas entidades corporativas o estas entidades puede que también tengan regímenes especiales, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero bueno, continuemos. En tercer grupo encontramos un concepto muy importante y es el de los establecimientos permanentes, que lo encontramos en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario. ¿Y qué es un establecimiento permanente? Un establecimiento permanente es una ficción jurídica según la cual el legislador comprende que una sociedad extranjera o una persona extranjera sin residencia fiscal en Colombia aparente, en realidad tiene un lugar fijo de negocios aquí en el país. Y según esta ficción, va a entenderse que esa sociedad va a ser o va a tener domicilio o esa persona va a tener residencia en Colombia. Es una manera de extrapolar entonces, ojo con eso, de extrapolar el alcance o extender el alcance de la potestad tributaria a esas sociedades o personas naturales extranjeras, comprendiendo entonces que tienen un lugar fijo de negocios en Colombia. Si quisiéramos hablar de establecimiento permanente, tendríamos que tomar
Yo creo que unas 2 horas más nos quedaríamos allí, pero quiero que comprendan eso preliminarmente. Es una ficción jurídica, ¿listo? Una ficción jurídica según la cual entonces estas sociedades o personas extranjeras tienen una residencia acá. Así podemos identificar entonces estos grandes grupos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo sé que voy hablando un poquito rápido, que estoy tocando muchos temas, pero la idea es avanzar, porque pues mi idea es que podamos tocar por lo menos 2 o 3 elementos de la obligación tributaria para que podamos ir profundizando en los temas. ¿Listo? Esta es nuestra segunda clase de renta, ya después regresaremos con otro tributo, pero bueno, les pido que por favor aprovechemos este espacio lo más que se puede para poder resolver dudas, atender inquietudes. Si les quedó algún asunto por resolver, pues pueden devolverse en el video para comprender con mayor exactitud. ¿Listo? Ahora, vi una pregunta fundamental, que este es un eje, y me acuerdo que la clase pasada lo preguntaban. Este es un eje de la reforma tributaria. Y la siguiente pregunta. ¿Todos declaran y pagan igual? ¿Todos tienen que declarar y pagar igual el impuesto sobre la renta? Recordemos que el impuesto sobre la renta se fundamenta en un criterio de progresividad, ¿no? Y de equidad tributaria. Esto significa que no necesariamente, aunque todos eventualmente tengamos que pagar, lo vamos a hacer en las mismas condiciones. Y precisamente en virtud de ello es que el Estatuto Tributario reconoce diferentes regímenes o diferentes formas de liquidación tributaria para diferentes personas, sean naturales o sean jurídicas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar cada uno de los grupos que acabamos de mencionar, persona natural, persona jurídica, y vamos a identificar qué regímenes de tributación existen o si cómo tienen que pagar o tributar. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora bien, vamos a empezar con las personas naturales. De las personas naturales podemos identificar que existen 2 tipos de personas. Los contribuyentes declarantes y los contribuyentes no declarantes. Ay, pero entonces hay personas que simplemente no declaran y pagan. Bueno, pues porque ya vamos a ver que hay unas reglas especiales que nos definen cuándo una persona tiene que declarar. Pero por regla general, cuando uno percibe un ingreso, ese ingreso debería estar sometido al impuesto sobre la renta. Pero recordemos brevemente las 2 acepciones. Contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes. Y por supuesto, pensando como en el espacio exterior, están aquellos cuyos ingresos orbitan en la informalidad, que jamás los declaran, que jamás pagan impuestos. Mi recomendación y mi consejo como amigo es que siempre procure mantenerse en la formalidad. Hablemos de términos de formalidad e informalidad. ¿Por qué? Porque esto le permite aportar al país. Todos contribuimos, perdón, a la construcción de un país y es importante que lo tengamos muy, pero muy, muy presente. Tentemos entonces contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes. Ahora, ¿cómo sé yo si soy un contribuyente declarante o un contribuyente no declarante? Es decir, ¿cuándo estoy obligado a declarar? ¿En qué momento voy a estar obligado a declarar? Pues bien, el Estatuto Tributario introduce cuáles son las reglas generales que regularmente son replicadas o repetidas por parte del decreto que fija los plazos para pagar los tributos en Colombia por cada año. Pero leámoslo preliminarmente. Personas naturales. Que el patrimonio bruto, o sea, obligados a declarar, ¿no? ¿Quiénes están obligados a declarar de las personas naturales? Aquellas cuyo patrimonio bruto en el último día del año grabable 2020 exceda 4.500 VTs, es decir, aproximadamente 160.232.000 pesos. Si usted tiene un patrimonio que está igual o supera este valor de 160.232.000 pesos, usted está obligado a declarar. Algunos me acuerdo que me decían algunos estudiantes, ay, es que mi familia puso en mi patrimonio las propiedades. ¿Para qué? No sé, para que eventualmente mis tíos no se peleen en un futuro, no sé. Siempre ustedes saben que hay inconvenientes desafortunadamente en relación con las propiedades en las familias. Y usualmente lo que hacen es ponerlas a nombre de algún otro, de un familiar. No importa. Si su patrimonio supera los 160 millones de pesos, usted va a tener que declarar. Bueno, ¿qué otra regla encontramos? Que los ingresos brutos sean iguales o superiores a 1.400 VT, es decir, a 49.850.000 pesos. ¿Qué significa esto? Ojo porque estamos hablando de ingresos brutos.
No hablamos de ingresos ordinarios ni de ingresos extraordinarios, hablamos de ingresos brutos, o sea, lo que sume todo. Yo creería que con excepción de los ingresos exceptuados, por supuesto. Pero entonces, si sus ingresos brutos superan los 49.850.000 pesos, usted está obligado a declarar. ¿Y cómo? Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y la administración tributaria cómo se da cuenta si yo tengo ese valor en mi cuenta o si conté con ese patrimonio? Pues muy sencillo, muchas veces por medio de la información exógena. Pasa que la administración tributaria identifica a través de la información exógena los movimientos de las cuentas de ahorro y de las cuentas corrientes de un individuo. Y puede verificar, por ejemplo, que en la cuenta de ahorros de este individuo tuvo ingresos superiores a 49 millones. Y dice, bueno, usted me tiene que pagar el impuesto sobre la renta respecto de esos ingresos. ¿Por qué? Porque cumple con la condición. También pasa mucho este ejemplo y se lo recomiendo que no lo hagan. No presten la cuenta bancaria, no es tan buena idea, porque se puede prestar para estos malos entendidos. Me acuerdo que alguna vez algún conocido me dijo eso, me dijo, oiga, lo que pasa es que mi papá me pide la cuenta prestada porque lo necesita para hacer negocios. No sé, por un tema de GNR, no sé. Me pide la cuenta prestada. Y pues yo le presto la cuenta y ahí me consigna y luego retira. Y pues consignó, no sé, más de 150 millones por un negocio y ahora me toca declarar a mí. ¿Sí? Ahora le toca declarar a usted. Bueno, por supuesto, sería un contrato de intermediación comercial, puede cambiar el asunto porque no demostraría que el ingreso no es de uno. Pero en este caso no lo había. Entonces, ¿cómo se demuestra que el ingreso no es de uno? No presten las cuentas por esa razón, o sea, se puede complicar el tema. O pasa mucho que los padres hacen desembolsos en las cuentas de los hijos para adelantar ciertas vueltas o actividades comerciales por alguna razón y terminan ellos vinculados los hijos a pagar el impuesto, a declarar el impuesto sobre la renta. Recuerden que no es lo mismo declarar que pagar. Declarar es aquella obligación formal y por lo tanto autónoma. No se nos puede perder de vista eso. ¿Listo? No se nos puede perder. Declarar es aquella obligación formal y autónoma. Es llenar el formulario, poner los ingresos, poner los costos, poner los gastos, el patrimonio en la parte de arriba, las retenciones. Es esa parte estrictamente formal. Entonces, si usted cumple con alguno de esos requisitos que estamos viendo, usted va a tener que declarar. Ahora, definirá si debe pagar atendiendo lo estipulado en el artículo 240 del Estatuto Tributario, 241, perdón, para personas naturales, atendiendo lo estipulado en el artículo 241. Ahí sabremos si tiene que pagar. ¿Listo? Sigamos viendo entonces las demás características. Esta es gravísima. Ojalá no le pase a nadie. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o excedan los 49.850.000 pesos. Si usted de pronto gusta de comprar con la tarjeta y le parece que es un buen medio, si sus compras exceden este valor, pues le toca declarar con tarjeta, ¿no? Ahora, si el total de compras, en virtud también probablemente de la información exógena, supera los 49.850.000 pesos, pues también le va a tocar declarar. Y por último, que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean iguales o superiores a 49.850.000 pesos. De esta manera tenemos claro que es que una persona natural reúne estas características, va a estar obligada a declarar. Yo recuerdo que la clase pasada preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si se amplía la base de declaración de renta a personas que devengan 2.500.000 mensuales? Probablemente esas personas van a tener que empezar a declarar, más no a pagar. Porque recuerden, para definir quién debe pagar, tenemos que acudir a lo que establece el estatuto tributario. Venga, busquémoslo rápidamente. A ver, ¿qué establece el estatuto tributario? Artículo 241. Listo. Como lo pueden ver, las personas naturales tienen una forma de tributación particular, en este caso progresiva. Recordemos eso muy brevemente. Fíjense que a medida que aumenta la base gravable, que es esta, va a aumentar la tarifa, siendo el 0% el de aquellas personas que aunque declaren no pagan y el 39% la mayor tarifa prevista para las personas naturales. Y aquí nos permite identificar que existen unos cálculos para que la tarifa sea marginal, para que obviamente se obedezca al principio de progresividad tributaria. Entonces, a la pregunta que hacía en la clase pasada de si se amplía la base de tributación a los que ganaban 2 millones mensuales.
es muy probable, y ojalá que el legislador lo tenga en cuenta, que estas personas queden aquí en el rango del cero. Pero es que declarar es importante. ¿Por qué? Porque declarar, ojo con esto, declarar permite llevar un control. Permite que el Estado tenga certeza de cómo está funcionando el sistema fiscal colombiano. Ojalá que el sistema se convierta progresivamente en un sistema mucho más simple, más fácil de entender, que podamos hablar de renta en solo una hora. Pero bueno, en este momento esto es lo que hay. Entonces, quiero que lo tengan muy presente. No todos declaran, solo declaran aquellos que cumplan con unas condiciones y no todos pagan. Se pagará en la medida en que se cumplan con las condiciones que establece el artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Ahora, vamos a seguir con nuestro siguiente tema. El de las personas... Ah, bueno, antes, perdón, olvidaba decir algo. Antes. ¿Un menor de edad puede llegar a declarar renta? ¿Ustedes qué opinan? Ahí de pronto si quieren ir conversando en el chat e ir respondiendo. ¿Un menor de edad creen que debe declarar renta? Bueno, como se dan cuenta, el estatuto no hace una diferenciación respecto a la ciudadanía o al estatus de ciudadanía o a la mayoría de edad. Por ende, si un menor de edad cumple con algunos de los requisitos que acabamos de enunciar, eventualmente va a tener que declarar renta y hasta probablemente pagar dicho tributo. ¿Listo? Ahora vamos con las personas jurídicas. ¿Y qué tenemos de las personas jurídicas? En las personas jurídicas encontramos tres tipos de personas o tres tipos, dijéramos preliminarmente, de regímenes de tributación. Los contribuyentes declarantes, que los encontramos en los artículos 16, 19, 20 y 20-1, hablando de los establecimientos permanentes. Los no contribuyentes declarantes y los no contribuyentes y no declarantes. Esto es bien interesante. Bueno, entonces, contribuyentes declarantes. Encontramos por regla general las entidades del régimen especial del impuesto sobre la renta, que ahorita hablamos de eso. Las entidades del régimen ordinario, las sociedades comerciales. Y como contribuyentes no declarantes, ¿qué encontramos? ¿Cómo así que no contribuyentes declarantes? ¿Qué significa eso? Nuestro sistema ha reconocido que pueden existir entidades que no paguen el impuesto sobre la renta, pero sí que tengan que, por efectos de control, entregar información sobre sus ingresos y su patrimonio. Y tienen tratos, digamos que un trato más favorable por razones de que, por ejemplo, es una entidad pública, pero veámoslo, listo, veámoslo. ¿Cuáles son estos contribuyentes no declarantes? Un segundo. Artículo 23. ¿Cuáles son estos contribuyentes no declarantes? Un segundo que se me... Aquí está. Perdón. Un segundo. Entidades que no son contribuyentes, pero sí declarantes. Preliminarmente tengo que señalar algo que se me ha olvidado. Respecto a al primer régimen de que hablábamos, que entran las sociedades, entidades sin ánimo de lucro, pues vamos a encontrar diferentes tarifas, ¿no? La tarifa general la vamos a encontrar en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Ahorita hablamos de tarifas, que creo que para el año 2021 va a ser del 31%. ¿Listo? Como que para que lo tengamos en cuenta. Ahora existen estos otros tratamientos. Veamos básicamente el de los no contribuyentes declarantes. Dice, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán cumplir con el deber formal de presentar la declaración de ingresos y patrimonio. ¿Quiénes? Ah, me adelanté, lo siento. Estoy leyendo los no contribuyentes no declarantes. Qué pena con ustedes. El artículo 23, lo siento mucho. Y ahora sí vamos a hablar los que no son contribuyentes, pero sí tienen que declarar. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero sí tienen que presentar esta declaración de ingresos y patrimonio, que es un deber formal. Una declaración en la que vamos a poner ingresos y el patrimonio para efectos de control. ¿Quiénes? Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio de Interior o la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera.
Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio, como les mencionaba, para efectos de control. No sé si alcanzan a leer ahí. En todo caso, los invito a que, por favor, estén conmigo conectados en el artículo 23. ¿Qué más nos va a decir el artículo 23? Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y ojo con esto, y solicitar información que considere pertinente para estos efectos. ¿Qué significa esto? Estas entidades tienen un trato, dijéramos que especial. No van a pagar el impuesto sobre la renta. No lo van a pagar. No son contribuyentes. Dijéramos que los ingresos que se generen no van a estar sometidos al impuesto. Porque automáticamente miren que la norma los saca de los sujetos pasivos. Yo quiero que lo tengan en cuenta. Yo sé que ahorita estábamos hablando de los sujetos pasivos y los incluimos. Pero eso es para efectos académicos. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas entidades no son contribuyentes, pero sí tienen que presentar una declaración de ingresos y patrimonio. Sindicatos, partidos políticos, iglesias, también encontramos los establecimientos públicos, los fondos mutuos de inversión. Ténganlo muy presente. No son contribuyentes, pero sí presentan la respectiva declaración de ingresos y patrimonio. Y eso nos obliga inmediatamente a leer aquellos que no son contribuyentes ni presentan la declaración. ¿Listo? No son contribuyentes ni presentan la declaración de ingresos y patrimonios. ¿Y quiénes son? Pues los estábamos viendo ahorita. Los encontramos en el artículo 22. Vamos brevemente a su lectura. Por favor, acompáñenme allí en sus casas para poder leer la norma y poder tenerlo súper presente. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y además no deberán cumplir con el deber formal de presentar la declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 298 del estatuto. Ojo, la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales, las CAR, y de Desarrollo Sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando la ley no las señale como contribuyentes. Ojo, asimismo, no serán contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios, administradores de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por último, tampoco serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Y esto es muy importante entonces, para que podamos tener muy presente que dentro del impuesto sobre la renta tenemos las entidades declarantes y contribuyentes, ¿cierto? Pero tenemos por fuera de la sujeción pasiva, porque ahora el esquema que tenemos inicialmente se va a transformar. Por fuera de la sujeción pasiva tenemos a los no contribuyentes que tienen que presentar la declaración de ingresos y patrimonio, y a los contribuyentes y a los no contribuyentes que no son contribuyentes y tampoco presentan la declaración de ingresos y patrimonio. Me llama mucho la atención, por ejemplo, los resguardos y los cabildos indígenas. Los resguardos y cabildos indígenas, resguardos entendidos como la propiedad pues, colectiva, el título colectivo de propiedad, y los cabildos indígenas como esta autoridad definida también constitucionalmente como colectivo, no van a ser contribuyentes. Listo, y tampoco van a presentar la declaración. Es muy importante que tengan en cuenta estas categorías, son súper precisas, pero es posible que las pregunten si en su examen están obligados pues a responder sobre el impuesto sobre la renta. Es muy probable que lo pregunten, listo, para que lo tengan súper en cuenta. O si no, también es válido que tengan en cuenta esa información. En Semana Santa, con su familia, pueden salir con el comentario. Oigan, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, las asociaciones de exalumnos
son no contribuyentes y no declarantes. Un comentario completamente fino. Un comentario de cóctel, como dicen por ahí, para que lo tengan en cuenta en Semana Santa. Pero bueno, realmente para que puedan fortalecer su conocimiento sobre el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en el primer grupo del que hablábamos, que es el de las personas jurídicas contribuyentes y declarantes, donde encontramos a las sociedades comerciales, donde encontramos de pronto a las sociedades extranjeras, donde encontramos de pronto a las entidades sin ánimo de lucro, a ver qué podemos definir y qué información podemos recibir de allí. Uy, el tiempo se va volando, chanfle, una horita es muy poco tiempo, ¿no? El tiempo siempre se va un poco volando, pero bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar en este espacio, ¿listo? Vamos a revisar brevemente. Eh, entonces, en primera instancia tenemos el régimen ordinario de las sociedades nacionales, que lo encontramos definido en el artículo 16 del Estatuto Tributario. Revisémoslo brevemente. Vamos para el artículo 16. Les recomiendo que usen el Estatuto Tributario en la página del Senado, siempre está actualizado. Aquí está. Entidades contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, asimiladas a sociedades perdón, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Eso nos indica que se asimilan de esta manera. Perdón un segundo. Acá, perdón. Artículo 12, perdón, desde el artículo 12, lo siento mucho de haberme confundido con eso, encontramos todo el régimen de las sociedades sometidas al impuesto. Aquí lo encontramos. Las sociedades y entidades nacionales son grabadas, tanto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como las que son de fuente fuera de Colombia. Eso es lo que leímos hace poquito sobre el domicilio, ¿no? Y esta es la regla para las sociedades extranjeras. Y en adelante encontramos qué se entiende por sociedad. Miren, artículo 12-1. Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año o periodo grabable tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano. También se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: tener su domicilio principal en el territorio colombiano o haber sido constituidas en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes en el país. Aquí encontramos que se entiende por sede efectiva de administración y en general. Encontramos el régimen, pues digamos, de imposición de las sociedades limitadas y asimiladas, así como de las sociedades anónimas. ¿Listo? Entonces, en primera instancia tenemos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales. ¿Qué tenemos previsto aquí? Bueno, van a aplicar las reglas de depuración, o sea, la liquidación del impuesto sobre la renta para este régimen ordinario va a seguir lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Y van a existir unas reglas de causación, del ingreso, pero vamos a seguir entonces las reglas de depuración que leímos inicialmente, artículo 26. Y asimismo vamos a aplicar la tarifa general del impuesto sobre la renta. Revisémosla también, me parece válido que la revisemos, como para que tengamos claro el artículo y ustedes también puedan investigarlo en casa. No hay afán, rápidamente miremoslo en nuestro estatuto tributario. Parágrafo 3, 2, 1, aquí está. Tarifa general de las personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 32% para el año grabable 2020 y 31% para el año grabable 2021 y hasta el 30% o del 30% para el año grabable 2022. Allí podemos identificar en el artículo 240 entonces cuál es la tarifa de tributación de estas entidades. Adicionalmente, dentro de esta tipología podemos identificar el régimen ordinario de las sociedades extranjeras, que como les mencionaba lo encontramos en el artículo 20. ¿Esto qué significa? Si una sociedad extranjera percibe ingresos de fuente nacional, ojo, y está obligada a declarar, pues va a tener que seguir las reglas que acabamos de mencionar. Ahorita, de pronto, si alcanzamos al final, hablamos de pagos al exterior, que me interesa de eso. ¿Por qué?
Porque con las sociedades extranjeras, si no tienen domicilio acá, lógicamente, y hay que hacer un pago al exterior, regularmente se aplica es un régimen de retenciones en la fuente, voy a decirlo de manera rápida, que encontramos en los artículos 406 y siguientes del Estatuto Tributario. Voy a adelantarme un poquito con la clase, como para que podamos tocar el tema. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos como colgados. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Viene la pregunta, ¿y si la sociedad o persona natural son extranjeros y no están en Colombia? ¿Qué pasa? Vamos a aplicar el régimen de pagos al exterior. ¿Y qué es el régimen de pagos al exterior? Un sistema de retenciones en la fuente que prevé que cuando una sociedad colombiana, aquí tenemos nuestra tienda, le haga pagos a una sociedad ubicada en el extranjero, en este caso se encuentra en Rusia, entonces no sé, de pronto eh, la sociedad rusa le envió productos y va a haber un pago por esos productos. De acuerdo con esto, la sociedad colombiana va a tener que practicarle una retención en la fuente. Es decir, al momento del pago, va a cobrar por adelantado un porcentaje del tributo. ¿Listo? Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de cobro anticipado de impuestos. Entonces va a tener que cobrar por adelantado un porcentaje del tributo, bueno, del impuesto sobre la renta. Ahora, cuando la sociedad colombiana entonces va a llamar a Rusia y le va a decir, amigo o tienda de Rusia, no sé, el nombre de una tienda en Rusia, no sé, alguien me ayuda en el chat, no, no me sé ninguno, pero supongamos, no sé, Kiev, no sé, tal vez. Entonces la tienda de ropa Kiev llama a la sociedad colombiana y le dice, oiga, le voy a hacer el pago, ¿cierto? Yo sé que le debo 100, pero no le pueden consignar los 100. ¿Por qué? Porque al hacer una venta en Colombia, el ingreso de esa venta, miren, es un ingreso de fuente nacional. Y al ser usted una sociedad extranjera, usted tiene que pagar renta respecto de sus ingresos de fuente nacional. Y como usted probablemente no va a presentar la declaración, pues me toca hacer un cobro anticipado del impuesto vía retención en la fuente. Así las cosas, entonces, ojo con esto, la sociedad colombiana no va a consignar los 100, sino probablemente 80, porque retuvo el 20% de esos 100 por concepto del impuesto sobre la renta de ese ingreso. ¿Listo? Ahora, ¿la sociedad rusa tiene que presentar el impuesto? No. ¿No tiene que presentar la declaración? No. Porque se entiende que esa declaración de retención en la fuente que va a presentar la sociedad colombiana funge como declaración de la sociedad rusa. Y miremos. Entonces, ¿qué nos va a decir el artículo 406 del Estatuto Tributario? ¿Cómo funciona este régimen de retenciones o el régimen de pagos al exterior? Nos va a decir, primero, que se va a aplicar cuando hay un pago o un abono en cuenta. Bueno. Segundo, cuando se trata de un ingreso o una renta sometida al impuesto sobre la renta, valga la redundancia. Tercero, cuando se trata de una sociedad, persona natural o sucesión ilíquida extranjera, no residente en Colombia. Con esos supuestos sabremos que aplicará este régimen de retenciones en la fuente. Y vamos a encontrar entonces las diferentes tarifas. ¿Cuál es la tarea del contador o el abogado tributarista? Identificar cómo se califica cada uno de sus ingresos en virtud de las tarifas señaladas en los artículos 408 y siguientes para definir la tarifa de retención en la fuente. ¿Listo? Como claro hasta ahí, como que vamos bien. Y preguntamos al final, ¿hay que presentar la declaración? No, no hay que presentar la declaración, no hay que presentar la declaración porque ya, o sea, la sociedad rusa no va a tener que presentar la declaración de renta porque su retención valida como si fuera la declaración. Me adelanté un poquito, pero quería que cerráramos este tema porque no quiero que acabemos la clase sin tocar eso. Por otra parte, tenemos el régimen especial del impuesto sobre la renta, que lo encontramos en el artículo 19. Y este fue un régimen, dijéramos que fortalecido a partir de la ley 1819 de 2016. Y este régimen nos permite identificar que la tarifa del impuesto sobre la renta para las entidades de este régimen va a ser del 20%. Ojo, del 20%. Encontramos las asociaciones, encontramos las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro. Y esa es la lógica. Es una tarifa menor porque se entiende que estas entidades están realizando una actividad meritoria en favor de la comunidad en general, en favor de las personas. Y en los artículos 359 y siguientes del Estatuto Tributario
vamos a identificar cuáles son esas actividades meritorias para que las estudien en casa. Entonces, toda vez que desarrollen una actividad meritoria, la tarifa va a ser del 20%. Ahora, ojo con esto. Si reinvierten los excedentes de cada año, en el desarrollo de la actividad meritoria, si lo reinvierten, la tarifa del impuesto sobre la renta va a ser del 0%. ¿Listo? Si se reinvierten en la actividad meritoria, la tarifa del impuesto sobre la renta va a ser del 0%. ¿Cómo puedo pertenecer como fundación al régimen especial del impuesto sobre la renta? Puedo pertenecer como fundación al régimen especial del impuesto sobre la renta si cumplo con el procedimiento de calificación y adicionalmente cumplo con cuando soy calificado con el procedimiento de permanencia. Hay que llenar unos formularios y presentarlos ante la administración tributaria. Vale la pena señalar que para este año el plazo se vence ahorita el 31 de marzo. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. Y por último, pues encontramos el régimen de tributación de los establecimientos permanentes, que es cuando efectivamente existe esta atribución de rentas y se puede determinar que la persona, hay una ficción jurídica de presencia fiscal de una sociedad extranjera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Chanfle. Nos falta hablar del hecho generador, de la tarifa y de la base gravable. Pues del hecho generador ya habíamos dicho que se trataba de un ingreso susceptible de incrementar el patrimonio. De la tarifa hemos hablado bastante y la liquidación de la base gravable pues sí nos tomaría muchísimo tiempo. Yo les agradezco muchísimo por conectarse. Gracias porque yo sé que es fin de semana, que estamos a punto de irnos de pronto de viaje o de descansar o dar un tiempo de recogimiento espiritual, pero qué bueno que se conecten. Créanme que para nosotros es un alivio y es de muchísima motivación ver sus mensajes en Facebook, su participación en Instagram, que asistan, que lo compartan con sus compañeros. Y les quiero decir algo, o sea, ¿cómo podemos lograr que estas clases se sigan generando? ¿Cómo podemos construir entre todos conocimiento? Muy fácil. Compartan el link, compartan este canal de YouTube, compartan la página web de Facebook. ¿Para qué? Para que más personas se conecten y entre más hagamos comunidad jurídica y estudiemos juntos para el examen o el concurso de méritos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, los invito nuevamente a que compartan información, que le cuenten a sus compañeros y les cuento también otra cosa. Entramos a Semana Santa, por lo que no va a haber clase ni este miércoles ni este sábado, sino que volvemos el próximo miércoles, que si no me equivoco es 7 de abril. Entonces, para que por favor se conecten, para que estén súper pendientes, van a estar las clases habilitadas en YouTube para que las vean, para que puedan repetir, para que puedan ir estudiando. De igual manera, nuevamente les extiendo la invitación para que ingresen a www.lexo.legal y aprovechen el tiempo de Semana Santa y hagan el curso de Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Vean los videos, comprendan qué es el principio de legalidad, de progresividad. Y bueno, y participemos todo el tiempo porque somos una comunidad que está creciendo y eso me alegra muchísimo. Les deseo un muy feliz fin de semana, una feliz Semana Santa y estamos conversando. Somos Lexo y los acompañamos en su crecimiento. Si quieres aprender sobre los principios constitucionales del derecho tributario, cómo reducir sanciones con fundamento en el principio de favorabilidad en materia tributaria, cuando, por ejemplo, un tributo cumple con los presupuestos de legalidad, cómo identificar si un tributo es efectivamente progresivo, te invitamos a ver esta clase, Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Allí estudiaremos el principio de legalidad, equidad, progresividad y retroactividad, entre otros.